pues, salirme de mi zona de confort. O sea, podcast, lo dije aquí al principio, tanto hablar en público como podcast, pues no puedes hacer un personaje, eres tú, ¿no? O sea, ¿qué personaje haces ahí? Digo, en la vida hacemos personajes, no soy el mismo aquí contigo que con mi esposa, que con mis amigos, que en el trabajo, pero son personajes reales, ¿no? O sea, no estás mintiendo, es parte de ti con otro sombrero. Podcast, en la vida he hecho un podcast. Eh, Creo que hay historias muy importantes que pueden inspirar a personas. Llevo 22 años en esto. Eh, Creo que contar historias que van a inspirar a las personas porque los invitados es gente que ha tenido éxito. Y la gente los ve como personas con éxito, pero ¿qué hicieron para llegar ahí? También sufren, también tienen que superar obstáculos, también han tenido crisis, también han tenido ganas de tirar todo, tirar la toalla. Yo soy un ejemplo de eso. Si podemos inspirar a alguien para que sientan empatía y que se sientan identificados con nuestras historias, pues creo que el cometido del podcast se cumplió. Voy a estrenar una película que se llama Todavía Conmigo, que es la historia de cómo aprendemos a decirle adiós a esa persona que amamos en contra de nuestra voluntad. Ya sea porque se terminó la relación o ya sea por muerte. Que el duelo es eso, empezando por la negación, pasando por la ira, por la depresión, tristeza, culpa, ansiedad, hasta que llegas a la aceptación. Y es un viaje. Esta película es un reflejo de año y medio, 2 años de mi vida que pasé, que fue lo que te conté, que yo ya no quería estar aquí. Y la vida me quita dos de las personas más importantes para mí, que eran mis papás, y yo no quería estar aquí y se los lleva, o sea, se van ellos. Para mí fue así, espérate, hay que resignificar todo. Y esta película es un poema para esas personas que ya no están, pero que volveremos a ver. La voy a distribuir yo, independientemente, de manera digital, ya se enterarán cómo. Tuve un poco de complicaciones al distribuirla en streamers grandes, llámese Netflix, Amazon, VIX, porque es una película dura, es una película muy real, muy cruda. ¿O sea, no la aceptaron? No quiero entrar en detalles, pero básicamente tenía que modificar ciertas cosas y no estaba dispuesto a modificar la historia. Esa es la historia que vive el personaje y la conozco perfectamente. Creo que los duelos no los puedes acelerar. Había escenas que tienen que estar porque tienen que ver mucho con mi propia historia. Y al final, si tengo la posibilidad de contar historias, voy a ser fiel a lo que quiero contar. Okay. Y tomé la decisión de mejor ya no seguir ese camino, más mainstream o comercial, y hacerlo independiente. Pero la tendré veremos. otras, sí, tendré otras películas que sí puedo llevarlas y puedo complacer lo que quieran estas distribuidoras comerciales, pero en este caso no estoy dispuesto a sacrificar esta película, quiero contarla tal y como es, y para eso la voy a distribuir independientemente, que de hecho va a tener más posibilidades de verse, porque va a ser online. Te voy a vender el link, vas a ver la película, te voy a decir cuándo, te voy a decir a qué hora, te conectas en cualquier parte del mundo, al final va a haber entrevista, preguntas y respuestas. Voy a invitar a la Shula, y si no, a otra neuropsicóloga que es especialista en duelo y trauma, para crear un espacio seguro donde pueda escuchar historias parecidas a las mías, porque sé que esta película va a mover muchas emociones, muchas cosas, muchas anécdotas, y quiero crear este espacio seguro. Sí. De hecho, creo que si lo hubiera mandado a Netflix, Amazon, no hubiera tenido la posibilidad de tener el contacto con el público. Lo que quiero hacer ahora es que vean la película, y una vez que la vean, que pueda yo conectar con ellos, con el elenco, con el director, con el escritor, con la psicóloga. Y creo que es un concepto interesante que si funciona, en una de esas hasta acabo poniendo una distribuidora online. Y los proyectos que yo produzco sí tienen un poco más de significado y propósito, 100%. Los que recibo como actor, hay muchos elementos que tengo que evaluar, como la historia, el personaje, quiénes son los actores, el director, el presupuesto, por supuesto. Ya soy papá, entonces de esto vivo. El tiempo también, que tengo que estar fuera de casa. Pero pues no tengo control absoluto en las historias que se van a contar. Entonces, como actor, no me voy a clavar tanto en las historias, sino en otros aspectos, con que esté bien contada la historia, pero puedes contar una buena historia en comedia, en terror, en comedia familiar, en comedia romántica. Yo como productor prefiero hacer otro tipo de películas, que los productores ahorita no están apostando por ellas, que las plataformas no están invirtiendo, y si voy a arriesgarme económicamente y con mi tiempo, prefiero hacer proyectos que, si el resultado económico no es positivo,
se la puedo enseñar a mi hijo y decirle, mira, esto es lo que hace tu papá, con mucho orgullo, ¿sabes? Espero que no, pero pues, lo que te dije hace rato, estoy abierto y si esto le va a servir a alguien, me saca de mi zona de confort y puedo, de cierta manera, servir de algo, pues lo voy a seguir haciendo. No es mi cometido, no es mi propósito, como te repito, no es mi zona de confort, no me siento cómodo haciendo esto, pero pues creo que para poder crecer en la vida hay que salirte de tu zona de comodidad. Pero honrado de estar aquí compartiendo esta experiencia, este escenario con estas grandes personalidades, que ha sido un placer so far hablar con ustedes. Ya anoche vamos a conectar más, seguramente, después de que pasen estos nervios. Y sorprendido porque la persona que fue por mí al hotel me pregunta, ¿tú estás acostumbrado a esto, no? Y le digo, no. Así es, Cari. No, Cari, es la primera vez que lo hago. ¿Cómo? Sí, es la primera vez que hablo al público, pero pues, has hecho teatro, es completamente distinto. Y lo hablaba contigo, ¿no, Juan? En el Green Room. O sea, cuando estás en teatro, es un personaje, y es una historia que te están dando, y entiendes la historia desde otra perspectiva. Cuando no hay un personaje y eres tú, hoy por hoy le puedo decir que es cuando cuesta más trabajo. Y estoy aquí con la disposición total, a hablar con el corazón y esperando que mi experiencia, sea mucha o sea poca, logre conectar con alguien. Y mi tema básicamente es que lo que crees que es posible lo puedes lograr. Y espero que alguien que esté aquí se identifique con mi historia y crea que lo que cualquiera que sea su sueño lo pueda lograr. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. No, yo tampoco pensé que iba a inspirar. No sé si le llamo inspirar, pero sí estoy comprometido con compartir. Hace unos 4 o 5 años tuve una infancia complicada que voy a contar un poco. No me voy a concentrar en eso, pero hace unos 4 o 5 años tuve una crisis dura y leí un libro de Rick Warren, que se llama Trillion Purpose Life, algo como vida con propósito, una cosa así. Y entendí que mi vida y todo lo que había pasado y todo de lo que yo me quejaba y en actitud de víctima tiene un propósito. Y hice un compromiso que si encontraba paz, sentido y felicidad en esta vida, me iba a dedicar a todos los talentos que pueda tener. A cualquier día que tenga en esta vida se lo voy a dedicar a alguien. Ya sea mi esposa, ya sea la persona que esté trabajando conmigo, ya sea alguien en el set, ya sea alguien que escuche mi historia aquí. Y eso me ayudó muchísimo a salirme de mi zona de confort. Eso me ayudó muchísimo a experimentar cosas que no pensé jamás que iba a hacer, como subir a un escenario de TED Talk y contar un poco de mi historia. Que repito, no me voy a clavar en eso, sino la voy a tomar como referencia de si yo pude, tú puedes, básicamente. Y pues creo que la solución que encontré para la depresión, para la tristeza y para no encontrarle sentido desde que tenía 4 años en mi vida, es estar al servicio del de enfrente. Hoy por hoy, si me despierto bajoneado o algo, me pongo como propósito, voy a robarle una sonrisa a alguien, o voy a preocupar por alguien en lugar de preocuparme por mí, y eso me ha cambiado mi forma de estar, de pensar y de ser. Y creo que la parte de inspiración va a ser un resultado, no es lo que estoy buscando. Estoy más comprometido, como te lo dije al principio, en ser fiel y congruente con lo que prometí una vez. Y hoy por hoy te puedo decir que mi vida es una maravilla. Gracias. Gracias.